Entonces, en esta unidad, en esta tutoría vamos a hablar sobre contabilidad en empresas constructoras, aplicación práctica en estados reales, así lo hemos denominado. Entonces, para poder hablar sobre las empresas constructoras, vamos a hablar sobre la NIT 11 y la NIT 15. Entonces, inicialmente, las normas de información, las normas internacionales de contabilidad, la NIT 11, contratos de construcción, aplicaba exclusivamente o teníamos una norma exclusivamente para los contratos de construcción. Ese objetivo era prescribir el tratamiento contable de los ingresos y costos asociados a estos contratos. ¿Qué son los contratos de construcción? Contratos que tienen una larga duración, distribuyendo ambos a lo largo de los periodos en que se ejecutaban las obras. ¿Sí? La NIT 15, la NIT 15 que habla sobre ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. ¿Qué quiere decir esos ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes? Es que normalmente cuando usted podemos colocar un ejemplo de usted compra una casa por planos. Entonces, ustedes le dicen, bueno, para poder apartar esta casa, usted tiene que dar una cuota inicial de 5 millones de pesos y dar 15 meses una cuota de 1.800.000. Y con eso daría la cuota inicial del 40%, del 30% de dicha casa. Entonces, esto se consideran unos ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos que firman con clientes específicos y que se debe a una entrega de un producto final, que quiere decir la casa, el apartamento, la construcción como tal. Entonces, en la NIT 15 lo que dice es, venga, nosotros debemos de reemplazar las normas internacionales de contabilidad en contratos de construcción y unificar también con la NIT 18 para que todos los ingresos por contratos con clientes tengan o estén incluidas mediante 5 pasos para reconocerlos. Entonces, estos 5 pasos son creo que no los... Ah, sí, acá los tenemos los 5 pasos, pero ahorita los mencionamos más adelante. En 5 pasos que podamos reconocer esos ingresos aplicables a cualquier industria, no solo en la construcción. En la práctica, de por sí muchas empresas constructoras ven resultados similares bajo las normas internacionales de información financiera 15 que bajo las normas internacionales de contabilidad. Entonces, desde ahí, pues se genera un patrón de reconocimiento de ingresos mediante estos ingresos procedentes de contratos con clientes. Ahorita vamos a ver un videíto que explica un poco más el tema a fondo, pero igual les dejo el link porque Juan Fernando Peláez, pues digamos, habla un poco más a fondo sobre la contabilidad en constructora. Entonces les dejo ahí de tarea para que también lo consulten y se generen esa retroalimentación de este. Conforme al enfoque de la NIT 11, se centraba únicamente en contratos de construcción definidos como contratos negociados para la fabricación de uno o varios activos grandes o complejos. La norma que buscaba reconocer ingresos y gastos en proporción al avance de la obra durante la vida del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros buscábamos que pudiésemos contabilizar cuánto representaba el avance del 40% de la obra en posibles ingresos. Entonces, si el proyecto nos costaba 1.000 millones de pesos, ya habíamos percibido 300 millones hasta la fecha, pues el avance de la obra no podía estarnos costando 900. Entonces, en el avance de los costos, pues esto tendría que representar un 80%. Entonces, lo que buscaba la NIC 11 era que siempre se pudiesen estimar cuánto era el avance de la obra y cuánto eran los costos derivados de estos ingresos que se habían percibido conforme al avance de la obra. Entonces, en este mismo aparece el concepto de reconocimiento de ingresos y costos. Si el resultado del contrato puede estimarse con fiabilidad, la empresa debe reconocer ingresos y gastos según el grado de realización. ¿Qué quiere decir el grado de realización? El porcentaje de avance que tuviese la obra. Al final
de cada uno de los periodos. Periodo correspondiente a si es anual, mensual, semestral, trimestral. Este es el método de porcentaje de terminación, donde se reconocen ingresos y costos de obra a medida que avanza el proyecto. Por ejemplo, los ingresos de actividades ordinarias y los costos asociados deben ser reconocidos con referencia al estado de realización de la obra al final del periodo. O sea, no podemos decir que se generaron unos ingresos de 300 millones con un avance de 0% de la obra. Cualquier pérdida esperada se reconoce de inmediato como un gasto o provisión. O sea, si tenemos un avance o unos costos mayores a los ingresos percibidos, pues estamos generando unos gastos, unas pérdidas institucionales. Fiabilidad y método contable. Entonces, esa NIC establecía condiciones para considerar que un contrato a precio fijo debe de ser fiable. ¿Cómo se consideraba si era viable el precio estipulado? Si era un ingreso medible, si tenía una probabilidad de beneficio económico y los costos eran identificables. ¿Qué eran identificables? Que se pudiesen conocer a primera mano. Si no se pudiese estimar con eficiencia o con viabilidad estos costos, pues no se pudiese considerar que un contrato era fiable para los inversionistas. Entonces, reconocer ingresos solo, lo que decía era, vamos a reconocer los ingresos solo hasta donde los costos incurridos sean recuperables. Reconocer todos los costos incurridos como gastos del periodo, o sea, no los podemos capitalizar. No se reconoce ninguna ganancia mientras el resultado final siga incierto, o sea, no podíamos decir que esto representa ingresos si no conocíamos nuestros costos reales. En otras palabras, se utilizaba como un método de cero utilidad y se igualaban siempre ingresos a costos hasta tener una certidumbre, evitando reconocer utilidades prematuras. ¿Qué quiere decir esto, profe? Pues que nosotros no reconocíamos, en las constructoras no se puede reconocer un ingreso como tal, hasta que usted tenga la fiabilidad de que estos costos adquiridos para generar ese ingreso no se pueden considerar pérdidas. Ejemplo informal de esto, se genera, bueno, ahorita nos está pasando, se hizo la construcción de unos apartamentos. El apartamento se pronosticaba de 50 metros. Dentro de la obra se establecieron unos puntos erróneos y en un apartamento fueron 49,7 metros. Entonces esta persona solicita un préstamo ante el banco le dice sí, pero envíeme los documentos. Entonces nosotros enviamos los documentos, el banco genera el estudio y asegura que existe esos 49 metros y le dice, venga, pero usted le está ofreciendo a mi cliente que está generando una hipoteca con nosotros que son 0,3 metros más de lo acordado en el apartamento. Yo no le puedo generar ese préstamo a mi cliente. Entonces, desde ahí hay un incumplimiento del contrato. Entonces, fácilmente el cliente puede solicitar a la constructora por incumplimiento de contrato que le devuelva el recurso del préstamo o el recurso de la cuota inicial dada para la constructora. Entonces, por eso, digamos, siempre se tiene claro en las contabilidades de construcción que si no hay fiabilidad de que hay un ingreso percibido y que esos gastos incurridos no se pueden considerar pérdidas, no se puede contabilizar como una utilidad del ejercicio de esto. Vamos a ver ahorita un ejemplo de estos. Pero bueno, profe, ¿usted por qué nos enseña la NIT 11 si claramente en las normas internacionales dice que esta NIT 11 dejó de operar porque tenemos ingresos de contratos con clientes? Entonces, el IASB elimina por allá en el 2018, eh, bueno, lo emitió en el 2014 como lo menciona, pero en el 2018 ya era obligatoriedad su aplicabilidad de las normas internacionales, la NIT 15, retirando de por sí la aplicabilidad de la NIT 11. Entonces, desde ahí se comienza a hablar sobre ingresos de actividades ordinarias procedentes con contratos con clientes. Y de igual forma,
pues elimina las normas internacionales de contabilidad, la NIF 18 de ingresos, junto con cualquier tipo de interpretaciones que se pusiesen a dar, que se presentasen y dijo, venga, de aquí en adelante ustedes tienen que aplicar la NIF 15 cuando hablemos de construcción. Entonces ya de aquí en adelante el primer mensaje o enseñanza de la clase es, si vamos a hablar sobre contabilidad en constructoras, la primera norma internacional que debemos de saber es la NIF 15. La NIF 15 aplicada para todos los clientes o todos los ingresos que se derivan de contratos con clientes, en su mayoría derivados a construcción, ventas de bienes y servicios, entre otras. Entonces, desde el objetivo, cuando se formula esas normas internacionales, era reconocer los ingresos de forma que representaran la transferencia de bienes o servicios comprometidos al cliente. ¿Qué quería decir eso? Pues de que existía un activo dentro de la institución, pero que ese activo cuenta, vamos, por acá lo tenemos, con un pasivo denominado anticipos y avances recibidos. Entonces, que sí o sí, este activo que nosotros poseíamos se cuenta o tiene un pasivo de anticipo de un cliente y que tarde o temprano este producto o ese activo que tenemos para nosotros debe ser entregado a nuestro cliente final. Entonces, desde ahí planteaba modelo de 5 pasos. Entonces, identificar el contrato con el cliente, identificar cuáles eran esas obligaciones adquiridas, determinar el precio de la transacción, o sea, cuánto nos va a costar, asignar el precio entre las obligaciones de desempeño identificadas, generalmente qué o bajo qué se deriva esa obligación, y reconocer sí o sí como último paso cuándo se satisface cada obligación de desempeño o cada obligación contractual adquirida con el cliente. Entonces, que solo podemos reconocerlo como un ingreso directo cuando se diese este suceso. Venga por acá, vamos a ver. Todo lo llevé acá. Un ejemplo de esto, Construcciones El Cóndor S.A. Por acá están, la explicación del informe, los estados financieros consolidados. Y aquí aparece el concepto de inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Ahorita vamos a verlos un poco más adelante. Propiedades por inversión. Bueno, yo ahorita creo que se los incluí. Vamos a ver acá. Acá está. Como son ingresos por cobrar, nosotros no los tenemos facturados. ¿Por qué? Porque existen actas internas que corresponden a obras ejecutadas, pero no facturadas. Pero ahorita nos devolvemos aquí. Vamos a culminar con esto. La NIF 15 exigía que un análisis más granular, por ejemplo, si un contrato de construcción incluye también servicios adicionales, o sea, quiere decir que si en el contrato usted incluyó el mantenimiento, los diseños, se le prometió inicialmente en el contrato obra gris, pero se tuvo que generar unos arreglos estipulados que van a ir en la factura, pues cada parte debería de requerir una evaluación separada sobre el cumplimiento de ese desempeño. Entonces, desde ahí aparecen los reconocimientos del ingreso, pero para esto vamos a hacer aquí una pausa y vamos a colocar a nuestro amigo Juan Fernando de Medellín y vamos a ver aquí.
con esta diapositiva que ustedes pueden estar viendo ahorita en pantalla, y es lo primero aclarar que la NIC 11 de contratos de construcción fue derogada desde el año 2018, ¿sí? Y en esencia su contenido hace parte de la NIC 15, ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con los clientes. Y esto se hizo en convergencia con USGAP, específicamente con el tema 606, que es sobre contratos de construcción allí en los Estados Unidos. En las pymes sigue existiendo el tema de los contratos de construcción como tal en la sección 23. Entonces, como la pregunta es, ¿quiénes se deben acoger o a quiénes le aplican estas normas de contratos de construcción? Pues básicamente dice allí la NIC, que es el que negocie específicamente la fabricación de un activo, como por ejemplo una edificación o una obra civil. Pero esto que le estoy comentando, de donde dice que se negocia específicamente, es tomado de la antigua NIC 11, porque en la actual NIC 15 no se define exactamente como quiénes se deben acoger, simplemente define que los contratos con los clientes cualquiera sean, por ejemplo, un contrato de auditoría, un contrato de cualquier servicio, pues allí también estaría incluido lo de los contratos de construcción. Pero en la NIPYMES tampoco especifica propiamente esa definición. Si nos vamos a la NIC 11, que se puede tomar para fines tanto didácticos como de aplicación, es que se deben acoger quien negocie específicamente la fabricación de un activo, ¿sí? O un conjunto de activos, como por ejemplo vías de acceso, redes eléctricas, de gas, de agua, de comunicaciones, que están íntimamente relacionadas con el activo principal, o incluso si son interdependientes por diseño, tecnología o función, o por su último destino o utilización. Y es muy clave esta definición, porque la definición se refiere a negociar específicamente una fabricación. Y eso tiene que ver con la contabilidad de las empresas constructoras. ¿Por qué? Porque si yo voy a construir apartamentos para venderle a indeterminados compradores, no sé quién va a venir a comprarme, pues yo contabilizo mis costos como un inventario. Y el ingreso solamente lo contabilizo cuando venda ese inventario. Pero si yo lo que estoy haciendo es un contrato negociado específicamente, es decir, que yo ya sé a quién le voy a vender, es allí donde yo reconozco mis costos en el estado de resultados, ¿sí? Y voy reconociendo el ingreso de manera gradual a la medida en que voy avanzando en la obra, ¿sí? Entonces, allí pues la importancia. Ahora, si la pregunta que hizo el usuario era en relación a quiénes las aplican en cuanto a los grupos de NIC que hay en Colombia, en la pantalla le digo, si es grupo 1, pues aplicará la NIC 15 en lo que corresponde a contratos de construcción, y si es del grupo 2 aplica la NIPYMES sección 23, y si es del grupo 3 se queda sin NIP, entonces aplica contabilidad simplificada, que es todo al costo, pero pues si miramos el anexo 3 del decreto 2420 de 2015 es muy parecido a lo que se aplicaría en IPYMES, es decir, ir reconociendo el ingreso por avance de obra. Teniendo en cuenta también que si usted tiene alguna duda sobre la clasificación de los grupos, puedes entrar allí a actualicese.com en las consultas grupo NIP, o buscas en Google plantilla para clasificarse en un grupo NIP, y ahí encuentras una plantilla que elaboré para actualicese.com hace mucho tiempo y está vigente. Y recordar también que desde el año 2023 se simplifican los requisitos para ser del grupo 3, y lo puedes encontrar en un artículo, en un video que hicimos acá sobre el decreto 1670 de 2021. Lo puedes buscar así, decreto 1670 de 2021, Juan Fernando Mejía, y allí encontrarás entonces esas normas que acabamos de decir, que son o que indican quiénes deben aplicar las normas de contratos de construcción. Esa es la respuesta para nuestro usuario, Carlos, muy amable. Gracias, doctor Mejía. La segunda pregunta que nos plantean nuestros usuarios son: ¿cuáles son los requerimientos contemplados en el Estándar Internacional de Información Financiera que deben cumplirse para que un contrato sea considerado como de construcción? Perfecto, bueno, las NIF no establecen propiamente unos requerimientos o unas condiciones para los contratos. Más bien las condiciones las define la ley, y los contratos
que se dice que los contratos son ley para las partes, y en todos los países funciona así. En Colombia las condiciones de los contratos están en el artículo 1602 hacia adelante del Código Civil, de manera que la norma internacional no puede definir propiamente condiciones ni nada que tenga que ver con los contratos. Pero lo que sí define la NIP-IMED no se refiere en mayor cosa a esto, pero la NIC 15 sí define unos criterios de los contratos, de cualquier contrato, entre ellos los que tienen que ver con los contratos de construcción. En el párrafo 9 me dice los siguientes criterios que se deben tener en cuenta en los contratos. Lo primero es que el contrato debe estar aprobado y que exista un compromiso de las partes. Dice que el contrato puede ser oral o escrito. Por supuesto que tratándose de un contrato de construcción debería ser escrito. Lo que pasa es que la NIC 15 se refiere en general a los contratos que generan ingresos. Y si yo soy una empresa, por ejemplo, de transporte, pues cuando el pasajero se sube al bus, paga y no necesita ningún contrato escrito. Es verbal, es un contrato de ejecución instantánea. Entonces, por eso allí el párrafo 9 dice que podría ser incluso oral. Pero en un contrato como los de construcción, pues debería ser escrito, y normalmente en los países se establece ese tipo de formalidades, ¿sí? Además, por seguridad de las partes, pues debe ser escrito. El segundo criterio que establece el estándar internacional es que se tengan identificados los derechos y obligaciones de cada una de las partes, porque son contratos que en Colombia, el Código Civil, y en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, se le llama contratos bilaterales. Claro, tiene que existir unos derechos y unas obligaciones, que serán los que pacten las partes. Tercero, debe tener identificadas las condiciones de pago de los bienes o servicios transferidos. Tiene que decir claramente cuáles son los hitos de la construcción cuando estamos hablando, por ejemplo, de un contrato de obra civil. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta esto? Porque en la NIP 15 se establece, por ejemplo, que yo puedo ir o debo ir reconociendo los ingresos de acuerdo a los hitos, es decir, al cumplimiento de las obligaciones de desempeño o al avance de obras si estamos hablando de NIPINES. En general e incluso en la NIC completa. El NELDE dice que exista un fundamento comercial, es decir, que el contrato cambie riesgos y flujos de efectivo, es decir, que haya claridad en los valores y en el calendario de los pagos. Él le dice que los pagos sean probables. A veces los pagos no dependen necesariamente del precio, porque puede existir variaciones en la calidad o en los tiempos de entrega. Y además, debo decir que esto se audita fiscalmente. Esto último, por ejemplo, que los pagos sean probables, porque mucha gente todavía compra facturas. Yo me sorprendo, a veces le dicen a uno colegas, no, es que en tal empresa están comprando facturas. ¿Y para qué? Para generar falsos costos y gastos y evadir, por ejemplo, el impuesto de renta. Y precisamente, o esa es una de las razones, por la norma de bancarización, que es el artículo 771-5 del estatuto, porque muchos de estos pasivos que se generan allí y esos gastos, pues finalmente nunca se terminan pagando. Entonces allí es la forma de que la DIAN se dé cuenta. Y tiene que ver con la norma internacional, porque en el literal E del párrafo 9 me dice que los pagos deben ser probables. Ahora, una conclusión importante de esta pregunta es que el contador sí debería intervenir desde la elaboración del contrato y no solo cuando se registra la ejecución. En mi caso, pues me ha tocado a mí mismo, cuando he sido contador de empresas de construcción o asesor de empresas de construcción, que el último que se entera es el contador. Muchas veces a uno le llegan ya las facturas de ejecución del contrato, pero si uno no estuvo en la creación del contrato, seguro de que estos elementos del párrafo 9 de la NIC 15 hagan parte de esas condiciones, o más bien de esos criterios, porque las condiciones serán las que pacten las partes, pero yo tendré que estar allí pendiente para que luego no pase lo que suele pasar, que llega una factura 2 años después, o que se factura anticipadamente cosas que a veces ni siquiera están en el contrato, o el contrato avanzado y a uno no le están informando los avances de obra, por ejemplo, con las actas de avance, y entonces el contador no sabe realmente cuándo es que tiene que hacer las contabilizaciones. Entonces, por eso la pregunta de este usuario es tan clave respecto a que, si bien es cierto, el estándar internacional no establece ni podría establecer condiciones contractuales, dado que ello depende del derecho local, por ejemplo, del Código Civil de cada país, sí es muy importante que haya unos criterios que son
propios o necesarios y esenciales para la contabilización, y es allí donde el contador tiene que estar presente. Esa es la respuesta a nuestro usuario, recordándole pues que puede hacer sus preguntas allí en línea para nosotros tenerlas en cuenta, en las que se seleccionan para ser respondidas por este canal. Esa es la respuesta para nuestro usuario, Carlos. Muy amable. Gracias, doctor Mejía. Siguiente inquietud que nos plantean. ¿En qué consisten los costos incrementales de obtener un contrato referidos en la NIIF 15? ¿Cómo se reconocen estos costos y cuál es su diferencia contable frente a los costos en los que se incurre para cumplir el contrato? Mira, Carlos, este es un tema súper interesante porque a nosotros siempre nos han dicho que en la NIIF no existen activos diferidos, y resulta que en la NIIF sí hay varios activos diferidos. Por ejemplo, las comisiones por obtener contratos no son gastos, sino que son activos diferidos, lo dice la NIIF 15 en los párrafos 91 a 94, y a eso se refiere precisamente la pregunta de nuestro usuario. Esta diapositiva que tengo acá la tomo del curso de cierre contable y fiscal que dictamos el año pasado, que dicté acá con Actualícese y con otras entidades que me llamaban a dictar este curso. Y dice allí la diapositiva que las comisiones que usted paga para conseguir un contrato no pueden reconocerse como gasto contable ni fiscalmente, sino como activos diferidos. Y que igual sucede con los demás costos incrementales. ¿Y qué son los costos incrementales? Son los que no se hubieran incurrido si el contrato no se hubiera obtenido, es decir, aquellos costos que son estrictamente necesarios para obtener el contrato, como por ejemplo lo que acabamos de decir, las comisiones, ¿sí? Los pagos a las autoridades que sean distintos de impuestos, por ejemplo, los pliegos. Muchas veces yo tengo que pagar unos pliegos para poder entrar al contrato o unos permisos, y aunque no está en la diapositiva, pasa, por ejemplo, cuando tienes que pagar una licencia ambiental, que usted dice, tuve que pagar esa licencia para poder ejecutar ese contrato de construcción, por ejemplo, de una represa, ¿sí? Pagos a grupos sociales o de presión. Por ejemplo, lo conocí por mi trabajo con la Contaduría General de la Nación mucho tiempo, cuando estábamos creando todo lo de la convergencia hacia estándares internacionales de contabilidad para empresas del sector público y también para entidades del gobierno. Entonces recuerdo que, por ejemplo, nos decían en EPM o en Empresas Públicas de Medellín o en Ecopetrol, empresas como ISA, ISAGEN, que infortunada o afortunadamente hay que pagar, por ejemplo, para hacer una represa en Ituango, que es una zona de alta, ¿qué le digo?, de un orden público complejo, hay que pagarle a veces a grupos de presión o sociales, o hay que hacer, o a veces hasta la misma norma lo obliga. Hay normas que le dicen, para usted poder construir allí, tienes que construir una escuela y tienes que pagar unos gastos que son propios o necesarios para construir esta represa. Entonces, los costos también de entrada a un mercado, como los pagos, me atreví a poner esto en la diapositiva, pero porque es una realidad, no lo dice la NIIF, pero son los pagos presupuestados a políticos, por ejemplo, que hacía Odebrecht. Odebrecht ya tenía dentro de su presupuesto que el 15% o no sé qué porcentaje se le pagaba a los políticos para que les consiguieran los contratos. Y puede que en tu empresa no hagas eso, pero sí me he encontrado en Colombia pagos a grupos ilegales en zonas difíciles, donde para ejecutar un contrato tienes que pagarle a alguien, y si no, no puedes hacer el negocio. Entonces, pero bueno, no me voy a ir a esos extremos ya de la ilegalidad, porque estamos en unos regiones donde obviamente no es lo mismo hacer un contrato de construcción en Inglaterra, que fue donde se crearon las NIIF, que hacerlo aquí en un área compleja, un área de orden público difícil. Entonces, resulta que sobre todo el tema de las comisiones cambió en la norma internacional por un requerimiento del FASB, o sea, del organismo emisor de los US GAAP en los Estados Unidos, porque hay una convergencia entre la NIIF y los US GAAP, precisamente porque en Estados Unidos no es permitido que una comisión se lleve al gasto, una comisión se tiene que llevar como un activo diferido, y aquí pues tienes que hacerlo así también conforme al artículo 21-1 del Estatuto Tributario y conforme a la NIIF. Entonces, miremos un ejemplo numérico que le puede servir al usuario y a todos los que escuchan estos consultorios, que dice así: para ganar un contrato de obra civil yo pagué unas comisiones, pliegos y costos de entrada, lo que llamamos costos de entrada a los contratos, ¿no? Por ejemplo, en la empresa de energía de Pereira ahora mismo, que es una de las empresas que asesoro, para hacer un contrato con la empresa de energía de Cartago, pues se hizo un contrato para ejecutar unas obras y hay que pagar a veces un costo de entrada
por ejemplo, para poder explotar unas líneas eléctricas o un mercado de 300 millones, ¿cierto? O incluso en un contrato cualquiera, no tiene que ser únicamente en contratos de construcción, ¿sí? Y voy a suponer que el contrato se demora 3 años en ejecutarse. Dice la diapositiva allí que aunque el que lo recibe tiene un ingreso, yo que lo pago no puedo contabilizarlo al gasto, sino como un activo y lo voy amortizando mientras dure yo ejecutando ese contrato, según los párrafos 91 a 94 de la NI 15 y también el artículo 21/1. Y ojo, ya hay sanciones de la DIAN por registrar eso como gasto en un solo periodo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el reconocimiento? Pues como está en pantalla, usted lo lleva a una 1710 o a una 16, bueno, lo del código es lo de menos, pero lo llevas a un activo diferido, comisiones para conseguir un contrato, párrafo 91 a 94 de allí de la ANI 15, por 300 millones, y el reconocimiento o medición posterior es el que está en la pantalla. Y es que usted lo va llevando, como lo va viendo aquí, un gasto por amortización de comisiones del contrato contra, y otros costos incrementales, contra una amortización acumulada del contrato, de manera que lo vaya llevando al gasto gradualmente. Ahora, en el estatuto tributario, en el artículo 74 hacia adelante, no, y sobre todo en el 143, no es tan claro porque dice que tiene que ser siempre amortizables a 5 años o más, a 5 años o más. Y resulta que tal vez el contrato sea 3 años. Entonces le tocaría a uno llevar partida conciliatoria porque si usted lo lleva en 3 años, por ejemplo, el contrato, una parte de este gasto podría no ser deducible y entonces lo que uno recomienda es pues hágalo a 5 perdón, haga la partida conciliatoria y en el año 3, la parte que le falte por deducir, le tocaría a uno seguir deduciendo en el año 4 y 5, a pesar de que ya no está recibiendo ingresos. Una cosa pues que es bastante, ¿qué le digo yo?, ineficiente. La norma tributaria debería permitir que sea también por el término del contrato y no en 5 años. Ahora, una última nota para comentarles de esto es que en los contratos de tracto sucesivo es que se hace este tipo de amortización. ¿Qué es un contrato de tracto sucesivo? Si uno mira el Código Civil y la doctrina, sobre todo la doctrina contractual en Colombia, dice que un contrato de tracto sucesivo es aquel cuyas prestaciones se van dando en el tiempo, por ejemplo, construir una carretera que se demora 2 o 3 años. Pero si estamos hablando de un contrato de ejecución instantánea, pues la comisión hay que llevarla al gasto. ¿Qué es un contrato de ejecución instantánea? Por ejemplo, yo voy a vender un apartamento y le pago una comisión a Pedro. Entonces, como yo de una vez vendí el apartamento, es un contrato que se da digamos, en un mismo instante, entonces no es necesario, por supuesto, y no se debe amortizar ninguna comisión. De una vez la comisión se llevará al gasto. Entonces, a eso es lo que se refiere la norma internacional cuando se refiere a costos incrementales. La persona dijo también, el que nos pregunta cuáles son los costos de cumplir con el contrato. Los costos de cumplir con el contrato son distintos a los costos incrementales de los que hablamos ahorita. No, ya los de cumplir con contrato, pues son los si miras el párrafo 95 a 97 son de la NI 15 son los materiales directos, la mano de obra, los costos indirectos como la supervisión, los seguros, la depreciación de las mezcladoras, los costos imputables. Bueno, nosotros hemos asesorado a varias constructoras aquí en Global Contable, como la constructora Pedro Gómez y compañía en su momento, como la constructora Parque Central que le construye tiendas a Home Center y a Oxxo. Entonces, a uno le decían ellos, por ejemplo, cuando usted deprecia una mezcladora, ¿cómo es el registro contable? Depreciación acumulada contra qué, no va a ir contra el gasto necesariamente, puede que sea contra un costo, puede ser, ¿sí? O puede que vaya incluso contra un activo cuando usted está construyendo apartamentos para venderle a indeterminados compradores. En este caso, iría un gasto del contrato, ¿sí? Costos imputables al cliente como estudios de suelos, diseños, permisos, trámites y otros como los de subcontratistas. Y el párrafo 98 de la NI 15 me dice que los gastos administrativos sí se llevan al gasto, no al costo, sino al gasto, se llevan como gastos al estado de resultados, tales como gastos como de publicidad y ese tipo de cosas. Y los costos de desempeño del pasado, como reclamaciones no recuperables y los desperdicios de materiales, también se tienen que llevar al gasto. Sin embargo, en la práctica esto es bien complejo, porque, por ejemplo, cuando hay desperdicios de materiales, va a suponer que durante la obra usted tiene un estándar que por cada 2 pisos de construcción de un edificio o de una carretera, usted se debe gastar tanto pavimento. Y resulta que el estándar suyo es que por cada kilómetro de pavimento se debe gastar 10 toneladas de arena, por decir algo. Pero usted se gastó 12, entonces hubo un desperdicio. Resulta que ese desperdicio, según la norma internacional,
hay que llevarlo a un gasto, no al costo, sino a un gasto. Y resulta que usted lo tiene que discriminar como gasto, pero normalmente las constructoras no lo están haciendo así porque dicen, si yo lo llevo como gasto, la DIAN empieza a poner problema, o sea, la administración de impuestos del país que usted tenga, porque me pasó igual en Ecuador, me decían, el ISR nos está diciendo que eso no es deducible, que porque ellos no me tienen por qué dejar deducir desperdicios. Entonces la gente empieza a evadir ese párrafo 98 de la NIC 15. Bueno, finalmente recordar que los costos del contrato, los de cumplir el contrato, no se contabilizan como inventarios, sino, ¿por qué? Porque es un contrato de construcción. Solamente se llaman inventarios cuando usted construye sin saber a quién le va a vender, es decir, cuando no hay contrato de construcción previo. Cuando usted construye, por ejemplo, apartamentos, oficinas, bodegas o cualquier cosa para venderle a X comprador que usted no lo conoce, usted lo lleva al inventario. Pero como aquí no estamos hablando de eso, sino de un contrato de construcción, usted lo contabiliza como lo está viendo en pantalla. Con esto finalizo, porque la pregunta del usuario fue, ¿cómo lo registro? Entonces usted lo registra como está en pantalla, dice así. Esto es tomado también del curso de cierre contable y fiscal, dice así. Se prestó un servicio como el de construcción de obra civil. El cliente no autorizó la factura electrónica, y quedó la electrónica, pero era la factura electrónica, porque le falta algún requisito. Y precisamente porque no se ha terminado. Es que en los contratos de construcción, en algunos contratos, a usted no le permiten facturar parcial, sino al final. O, por ejemplo, cuando son municipios, no le reciben la factura en diciembre. Entonces, sino, digamos, después. Entonces, si los costos van en 40 millones, como está en pantalla, de un presupuesto de obra de 100, y el precio pactado es de 150, ¿cómo se debe registrar? ¿Cómo se está viendo en pantalla? Mire, usted lleva la cuenta 6105 o la 51, costos y gastos deducibles, contra lo que pagó, y no son inventario porque es un contrato de construcción, hemos dicho. Pero nótese que usted debe provisionar el ingreso NIF y fiscal. ¿Cómo? Usted lo lleva para construcciones, se aplica el artículo 200 del Estatuto Tributario, que está conforme a NIF, con un acta firmada por arquitecto o ingeniero, y lo haces como está en pantalla. Mira los 40 millones de costos incurridos sobre el presupuesto, eso le da el 40%, por 150 que vale el contrato le da 60. Y nótese que usted lleva una cuenta que se llama activo del contrato. ¿Qué es el activo del contrato? Es una cuenta por cobrar sin facturar, eso es todo. Es decir, todavía no la he podido facturar, pero yo ya incurrí en unos costos, entonces llevo la cuenta por cobrar, ¿sí? O menor valor del anticipo recibido. ¿Contra qué? Contra un ingreso NIF fiscal. Y nótese y considérese que se debe vengar el ingreso NIF y fiscalmente para renta, IVA, ICA, exógena, para todo, aún sin la factura. Porque nosotros creemos erradamente a veces que el ingreso en las constructoras se genera por las facturas. No, el ingreso se genera aún sin la factura, y eso no es solamente NIF, sino además fiscal, conforme al concepto 8230 y 1814 de 2018. Entonces usted tiene que llamarme el IVA y todo lo demás. El artículo 429 así se lo dice también. Ahora, como no cruzará con la facturación, porque por ejemplo, yo ya incurrí en costos, pero el cliente no me ha recibido la factura, eso pasa bastante en las constructoras, usted tiene que conciliar esto en el formato 2516 en la hoja 5, que se llama ingresos y facturación, campo 10, porque usted todavía no ha facturado, y a eso es lo que la norma internacional llama activos del contrato. Ahora, lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a eso, porque uno siempre lleva cuentas por cobrar, pero es que esto no es una cuenta por cobrar desde el punto de vista financiero, porque todavía no se ha hecho la factura. Se llama activos del contrato, o cuenta por cobrar pues sin facturar. Pero vaya y mire los software contables en Colombia y verá que la mayoría traen pues no traen ese concepto de activos del contrato. Bueno, pero lo importante es que si el 8 de enero del año siguiente se emite la factura por 10 millones menos, por ejemplo, por negociación o glosas, usted no reversa el ingreso, sino que el ingreso queda en diciembre. O sea, nótese que el ingreso en la pantalla quedó en diciembre, y la factura emitida en enero del 2022 ya no es ingreso, porque lo fue en el periodo anterior, y debe informarse en el 2516 de ese año en la hoja 5, en el campo 5, que se llama facturas que son ingresos del periodo anterior. Es decir, no eran ingresos del periodo en que se facture, sino del periodo anterior. Y también es muy clave, para finalizar la respuesta de nuestro usuario, que tengas en cuenta que la retención en la fuente se toma en la declaración de renta de diciembre y no de enero. Es decir, yo hice una obra civil, la avancé en el 40% en diciembre, pero eso era para el municipio de, no sé, de Genesano, o el municipio de Paipa, Boyacá. Entonces el municipio no me recibió la factura en diciembre. Aunque no me haya recibido la factura, yo debo reconocer el ingreso porque ya he cumplido unas obligaciones de desempeño en términos de la NIC 15, o porque en términos de NIPYME he hecho un avance de la obra, y por lo tanto usted debe reconocer el ingreso.
¿Pero con qué lo reconoce? Pues con un acta firmada por arquitecto o ingeniero. ¿Y ese ingreso es NIF o es fiscal? Es NIF y es fiscal. Y por lo tanto debe cruzar en exógena y en todo lo demás. Por lo menos si el otro es un privado. Si el otro es un público, no importa que no cruce porque las entidades públicas funcionan es por presupuesto. Pero el problema es que como la factura me la reciben en enero, me hacen la retención en la fuente en enero. Pero como el ingreso va a quedar en diciembre, usted se puede tomar esa retención en la fuente en un periodo distinto al que se lo certificaron según la sentencia, está aquí en pantalla. La retención en la fuente se toma en ese diciembre según la sentencia 23558 del Consejo de Estado. Esa es la respuesta para nuestro usuario, un poco larga, pero es que la pregunta era larguita, porque decía cómo se contabilizan los costos de incrementales, cuáles son los de cumplir el contrato y cómo se contabilizan. Listo. Aquí se nos fue un poquito también largo el video, pero era muy importante porque es una base fundamental, digamos, al objetivo de contabilidad en construcción, ¿sí? Entonces, digamos, ahí igual el link va a estar completo, porque ahí Juan Fernando, él habla sobre otros temas también específicos de la contabilidad en construcción. Coloca unos ejemplos prácticos también cómo se plasma contablemente. Igual les voy a dejar ahí dos videitos, este y otro más, donde habla sobre las bases de contabilidad de construcción. Entonces yo se las voy a incluir, que es, digamos, todo lo que él habló, pues esto está plasmado igual de manera de texto dentro de la diapositiva, que también les voy a adjuntar. Un ejemplo numérico de un caso práctico en la contabilidad de construcción y nos vamos hacia el informe que presentó la constructora para cerrar la clase de hoy. ¿Listo? Los datos del contrato, el valor total del contrato, por ejemplo, en este caso es de 1.000 millones de pesos, tiene un costo estimado de 800 millones con una duración de 2 años. Avance del cierre del año 1 es del 40% y los costos incurridos a la fecha de dicho avance, que tiene un costo total estimado de 800 millones, es de 320 millones. Entonces, desde ahí, las normas internacionales nos dicen, venga, haga el cálculo del grado del avance. Entonces, el porcentaje del avance se calcula mediante 320 millones dividido en 800 millones, nos da un avance del 40% en los costos también incurridos para el avance de los datos, para el avance del contrato. Entonces, ingresos reconocidos, 40% por los 1.000 millones. Entonces, acá lo que nos dice es, si nosotros tenemos unos costos de 320 millones y proyectábamos que van a ser 200 millones de ingresos, 200 millones de ingresos, o sea, de utilidades, perdón, de utilidades. Entonces, lo que tenemos que hacer en el cálculo del grado de avance es calcular cuántos serían los ingresos esperados hasta la fecha. Entonces, los ingresos esperados hasta la fecha, después de haber calculado el porcentaje del avance, es de 400 millones en ingresos. Entonces, esto nos da los 80 millones de utilidades. De los 200 millones de utilidades esperadas, nosotros tenemos un avance o podríamos contabilizar dentro de las utilidades tan solo 80 millones del avance. Entonces, desde ahí aparece el registro de los costos incurridos. Entonces, en este caso, lo llevamos a 71, materias primas como tal, costos de construcción directos, 320 millones, proveedores nacionales, en este caso nosotros estamos plasmando que existen 220 millones como deuda y 110 millones que están ingresando a bancos cuenta corriente. Reconocimientos de ingresos y del activo por contrato. Espérenme acá. Reconocimiento del ingreso y del activo por contrato. Entonces, en la 136015 nosotros llevamos, como lo mencionaba Juan Fernando, activos por contrato, obra ejecutada no facturada. Llevamos los posibles ingresos que no se están tomando en cuenta, o sea, los ingresos que no estamos facturando hasta que se presente la finalización de la obra. Entonces, por ejemplo, y eso también se ve en el sector privado. En el sector privado usted firma un contrato con una entidad, con una persona que es el proveedor, el que le va a hacer la obra
de un parque, por ejemplo, ahorita que firmamos un contrato por un parque, ellos piden es un anticipo, pero la factura me la emiten una vez culminada o entregada la obra final, donde van a cobrar el restante. Entonces yo le doy un anticipo del 50%, pero cuando finalice la obra, ahí sí se emite la factura como tal. Entonces nosotros lo llevamos a un 136015, activos por contrato o obra ejecutada no facturada de 400 millones de pesos, y lo llevamos a ingresos por construcción de obras civiles en el haber, los 400 millones, que vienen siendo los 400 millones eh, reconocidos como los ingresos del primer año, reconocidos como los ingresos del primer año. Y se plasma un reconocimiento en la utilidad del periodo. Entonces ahí ustedes van a ver ahorita en la tablita, en la tabla del informe de la constructora al finalizar el año, la cuenta de ingresos por construcción, por ejemplo, los 400 millones, la 713505, que son los costos de construcción directos por 320 millones, y en el resultado del ejercicio, pues al finalizar, que se va a destinar a capital el 80% en la utilidad bruta. Es importante desde ahí plasmar que la NIF 15 nos dice que si en un año los costos incurridos fueron 10, pero la estimación total fuese muy incierto, no se sabe si serán 80 o más. Mientras no se pueda medir el progreso con fiabilidad, pero no se anticipe pérdida, se podrá reconocer ingresos igual a costos. O sea, si decimos que los costos incurridos fueron de 10, pues nuestros ingresos los podemos llevar eh, como de máximo 10, para no reconocer la utilidad hasta aclarar la situación, lo que les mencionaba en los ejemplos que les dije en clase, que pues no podemos o las instituciones deben de cuidarse al declarar una utilidad si no podemos reconocer primero cuáles serán nuestros costos incurridos, también cuáles son nuestros costos incrementales, como lo mencionaba Juan Fernando. Entonces, desde ahí uno decide como institución si considera unos costos reconocidos o unos costos incurridos generalmente, y reconoce los ingresos o no reconoce los ingresos adquiridos hasta la fecha. Entonces, en el año 2, al cierre del contrato, se habrá reconocido sí o sí el 100% de los ingresos. En este caso, si son los 1.000 millones de pesos que estábamos planteando y los costos son el 80%, o sea, los 800.000 pesos, pues el cierre del contrato en el año 2 se debe haber reconocido en su totalidad contablemente y fiscalmente el 100% de este, ¿sí? Que en este caso sería el valor del contrato total y los costos totales estimados, porque los costos, usted al adquirir un contrato, y más si es en una entidad pública, usted plasma desde los indicadores iniciales, desde el contrato, cuáles van a ser sus costos y en qué, cuáles serán los ítems en los cuales se van a generar esos costos directos, ¿sí? Entonces, desde ahí, pues, al momento de culminar ese contrato, usted habrá de reconocer o habrá de demostrar cómo fue que incurrió en ese gasto total del 100%. Si surgiesen desviaciones, o sea, el costo final fue mayor a lo previsto, se habría ajustado la utilidad en el periodo final, o sea, en el año número 2, pues registramos los 5 millones o los 50 millones como un costo incurrido. En caso, si llegaba el caso, esta obra se genera como pérdidas, se obliga a provisionar la pérdida apenas se identifique. O sea, si en el año 2 se estima que el costo total va a ser 50 millones por encima, debe reconocer en el estado de resultados, la pérdida fiscal que se está dando como tal. Aquí les adjunto el link del consultorio contable de este. Y vámonos para el caso real para ir cerrando el tema como tal. Este es página 7. La construcción es el Cóndor. Es una entidad que lleva contabilidad en el área de construcción. Plasma cómo están identificados sus activos.
Entonces acá cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Bueno, acá ejemplo no los está especificando. Lo tenemos en ingresos. De actividades ordinarias, costos operacionales, precios financieros. Vamos a ver si sale por acá. Mm, Bueno, acá igual en este caso yo les quería mostrar era cómo está plasmado o cómo se componen conforme a las notas cada uno de los activos, cómo está compuesto sus ingresos. En este caso, ejemplo, las construcciones de condo se utiliza como método de amortización de línea recta. Entonces, en base a los ingresos de actividades ordinarias generadas para una actividad que incluye el uso de un activo intangible. La amortización comenzará cuando el activo se encuentre, o sea, ojo con esto, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que los ingresos o el activo como tal no se considera un activo hasta que nos cuente con las condiciones necesarias para la operatividad de esta. Entonces, ejemplo, estamos haciendo una obra de apartamentos, entonces no se considera un activo hasta que el apartamento esté en su totalidad para una venta posible de este. No veo es los no facturados, pero yo lo incluí. Ingresos por cobrar, vamos a ver. Ingresos por cobrar. Míralo acá. Bien. Cuando nosotros hablamos por el concepto de ingresos por cobrar, como lo mencionaba Juan Fernando, y por eso era importante antes de mostrarle este documento, igual yo se los voy a compartir para que ustedes le den una lecturita, lo puedan observar, porque de alguna otra forma en una hora pues es casi imposible enseñarles el tema de construcción. Intenté como que colocarles el video porque ahí Juan Fernando explicaba de manera rápida y les va a quedar como de retroalimentación, pero pues de igual forma casi está abordando algunos conceptos importantes. Entonces, cuando nosotros hablamos por ingresos por cobrar, son las obras ejecutadas y no facturadas, lo que mencionaba él al finalizar. Entonces, en el balance del Cóndor, a diciembre del 2021, se registra un rubro significativo de ingresos por cobrar dentro de las cuentas por cobrar. Esto corresponde a trabajos. Entonces, este es un concepto que se utiliza en las instituciones de construcción, que son los ingresos o obras ejecutadas no facturadas. Todo esto corresponde a trabajos de construcción que ya se realizaron, pero que aún no se han facturado a la fecha de corte. Entonces, en este caso, el saldo ascendía a 153.857.000 millones de pesos, frente a 191.000 millones en el 2020. Ya quiere decir que ha disminuido conforme a tal vez la entrega de las facturas correspondientes o la entrega de los activos ya realizados con las obras. Entonces, en las notas contables explicaban que las actas internas corresponden a obras ejecutadas pendientes de facturación al corte del periodo, es decir, certificado interno de avance de obra que será facturado al cliente posteriormente. ¿Qué quiere decir? Que esto está siendo contabilizado conforme a el avance que se está dando. No obstante, no se está facturando, o sea, lo están llevando como un activo por contrato a una obra ejecutada no facturada. Entonces, en este caso, bajo la NIF, este importe se considera un activo por contrato, reflejando el derecho de la empresa
a recibir una contraprestación por obra ya entregada en términos de desempeño. O sea que nosotros estamos denominándolo como unos ingresos por cobrar, que sería ese 40%, en este caso los 400 millones, que serían los ingresos no facturados o de obra ejecutada no facturada, y que esto pues también deberá de contener unos costos adquiridos que deben de ser plasmados solo cuando deben de ser medibles y fiables en el proceso. Y asimismo, otra cuenta que se ve mucho en el área de construcción, en la contabilidad de construcción, son los anticipos de clientes. Entonces, en este caso, el Cóndor reporta cuentas de ingresos recibidos por anticipado, por ejemplo, de 3.189, bueno, 3.189.225.000 millones de anticipos de construcción cobrados y aún no realizados, ya que hemos recaudado o que recaudó este recurso, pero la obra aún, digamos, no se ha culminado como tal, entonces adquiere un pasivo la institución por contrato bajo ese NIF. O sea, firmamos un contrato de la entrega de una obra, pero que a la fecha pues no se ha culminado, entonces no se le ha podido entregar ese producto. Entonces, desde ahí la coexistencia de estos términos muestra cómo la práctica contable mantiene los conceptos de la NIT 11, trabajo por cobrar, y los anticipos integrados a lo que nosotros conocemos como el esquema de las normas internacionales de información, la NIF 15, que pues ya desde el video, en el video que les mostré, plasmamos una plataforma, ahí plasma el link para que ustedes puedan descargar directamente la NIF 15 y puedan echarle una leidita a las normas internacionales de información. Recuerden que, digamos, acá se dan las pautas, pero es importante que ustedes generen esa retroalimentación constante.